Hola, espero que estén muy bien. Yo soy Gabriela y en este video les quiero hablar del ascendente Libra. Quiero contarles cuál es el aprendizaje creativo que propone esta energía y cuáles van a ser los apegos a trascender para poder desplegar esa creatividad de manera más consciente. Antes de empezar a hablar del ascendente Libra, les recomiendo que si todavía no vieron el video introductorio a la temática ascendentes, lo vean porque la información que les doy en ese video les puede ayudar a comprender mejor de qué se trata la energía del ascendente y luego sí vean los videos específicos de cada uno de los signos. Este ascendente, entonces el ascendente Libra, te lleva a conectar con la exploración de la vida desde la complementariedad, desde el vínculo equilibrado con las personas que te rodean. Libra es un signo de aire y los signos de aire nos conectan con el mundo de la mente. Libra nos conecta con el mundo de la mente desde un plano muy objetivo. Entonces, este ascendente te da la capacidad de conectar con la vida y de percibir la vida desde ese plano más objetivo que te permite observar cómo los estímulos externos detonan en vos una necesidad de accionar, digamos, de manera equilibrada, de manera balanceada y armoniosa con ese estímulo externo. Entonces, hacer un signo de aire te conecta con el plano mental, con el plano de las ideas, y esto te otorga una gran capacidad para el diálogo, para la comunicación justamente más balanceada, ¿no? Esta posibilidad de escuchar lo que tiene la otra persona para decir y en base a eso también poder planificar lo que vos querés comunicar. Es como permitir que a través de la presencia de otra persona en tu vida también vayas refinando tu manera de comunicar, tu manera de accionar. Es descubrir cómo las personas que te rodean no son personas simplemente que están ahí por casualidad, sino que esos estímulos que traen estas personas a tu vida te complementan y te constituyen. Este ascendente entonces te conecta con tu plano mental, te otorga grandes cualidades para tanto para la comunicación equilibrada, diplomática y demás, como también desarrolla muchísimo tu mundo intelectual y además también te otorga unas grandes capacidades para moverte en el plano de lo artístico, de lo estético. Libra tiene mucho que ver con la belleza, con la armonía. Entonces, seguramente todas estas actividades poco a poco vas a ir descubriendo que te interesan y que además de que te interesan, tenés mucha capacidad para desarrollarlas. El ascendente Libra es un ascendente cardinal, entonces es un ascendente que inicia un movimiento, al igual que Aries, Cáncer y Capricornio son cardinales porque inician distintos tipos de movimiento. Bueno, Libra inicia un movimiento basado en el descubrimiento de que un estímulo externo detona ese movimiento. Entonces es iniciar un movimiento comprendiendo que más allá de tu propia presencia hay personas en tu vida que te ayudan justamente o que te habilitan la posibilidad de accionar. La energía de nuestro ascendente nos mueve de lo que conocemos de nosotros o nosotras mismas, de aquello con lo que nos identificamos. Entonces, como tenemos que aprender a incorporar esa energía y a experimentarla como una energía propia y muy creativa, la vida nos acerca a personas y situaciones que nos ayudan a desplegar esa energía. Esas personas que nos acercan a la vida nos espejan nuestra propia energía del ascendente. Por eso con este ascendente lo más probable es que te rodeen personas muy artísticas, personas conectadas con el mundo de la belleza, la estética, personas con una gran capacidad para escuchar, para dialogar, personas que por momentos vos podés sentir que ya se pasan de diplomáticas, que te pueden parecer incluso un tanto hipócritas. Vas a conocer todo el rango de posibilidades dentro de lo que es el despliegue de la energía de Libra para que puedas observar también qué tanto hay de eso en tu vida y cómo vos querés canalizar esa energía. Y además vas a vivir situaciones justamente que te permiten a vos conectar con el despliegue de esta energía, situaciones que te vienen por destino, que te llevan a vos a abrirte, a ser más diplomático, diplomática, a salirte un poco de tu enrosque mental, porque también ahora cuando te hable de los apegos vamos a ver cómo esta energía tiene todo un trasfondo que te lleva a quedarte pegado o pegada a lo más fijo, a lo más estático, a querer ser hiperracional. Entonces esta energía de Libra te lleva a que percibas que más allá de tu propio mundo interno hay todo un mundo, digamos, más vincular
que te permite soltar un poco esas inercias y vivir la vida de manera más liviana y fluir un poco más con lo que te rodea. También algo muy importante para quienes tienen este ascendente es cómo perciben el mundo de las relaciones de pareja. Seguramente hay muchas parejas en tu entorno a las que tenés muy idealizadas o que te despiertan mucha admiración, o incluso la pareja de tus papás, o quizás no de tus papás, pero bueno, de tu mamá con su pareja o tu papá con su pareja. Eso te genera mucha admiración, o bueno, podés repelerlo, depende de cómo estés explorando tu propia energía de tu signo. Justamente lo que te decía es que todas las experiencias que te rodean son posibilidades para conectar con tu propia energía y aprender a canalizarla de la manera más consciente y creativa. Es muy importante cuando hablamos de la energía del ascendente observar cuál es el regente del signo del ascendente, porque esto da mucha más información a cómo se va a estar desplegando esta energía. En el caso del ascendente Libra, su regente es Venus, Venus, que es el planeta de lo femenino y de lo receptivo, y arquetípicamente es el planeta del amor, de la belleza, de la sensualidad. Entonces es importante que observes en qué signo de tu carta está este planeta y en qué casa, qué ámbito de experimentación está ocupando, porque toda esta energía, sumada a los aspectos o los vínculos que haga este planeta con otros planetas, todo esto va a dar tintes muy particulares, tanto a la forma en la que se expresa tu ascendente, como a el área de tu vida en la que más potencia o preponderancia va a tener esta energía. Y te quiero hablar también de los apegos a trascender con este ascendente para que puedas conectar más a fondo y de manera más consciente con este aprendizaje. Y estos apegos tienen que ver con los signos de tierra, los signos de tierra que te pueden llevar a quedarte en lo estático, en lo fijo, en lo seguro. En primer lugar, te quiero hablar de un apego que te puede llevar a perderte demasiado en la racionalidad, en el orden obsesivo, en todo lo que haces, en quedarte mucho indagando en tus propios procesos, en tu interioridad, y esto te impide descubrir cómo los estímulos externos te llevan a expandirte y a incorporar nuevas ideas, nuevas formas de ver las cosas. Esto tiene que ver con que al estar Virgo en tu casa 12, que es la casa del inconsciente, la energía de Virgo opera de manera justamente muy inconsciente, muy poco perceptible, y bueno, como te decía, esto te lleva a quedarte pegado en tus propios procesos racionales o demasiado lógicos y te desconecta del aprendizaje que propone este ascendente. Otro de los apegos importantes a trascender tiene que ver con la energía de Tauro. Tauro está en tu casa 8 y esto te puede llevar a que no quieras moverte, no quieras ceder, no quieras incorporar esos estímulos externos como detonantes de tu movimiento. Es un miedo muy grande a cambiar, a incorporar lo diferente e incluso al cambio, un miedo muy grande a explorar lo que no es seguro. Entonces, no quiere decir que tengas que inhibir la manifestación de estos signos, sino que los puedas usar como energías que te potencian el abrirte a tu ascendente. Si vos ves que te inhiben, es porque esto es algo que necesitas revisar y necesitas, digamos, de alguna manera darle un giro a la forma en la que estás encauzando estas energías para poder abrirte mejor a conectar con tu despliegue del ascendente. Y por último, al tener Capricornio en tu casa 4, es muy posible que, digamos, en tu entorno familiar y en tu hogar esté mucho esto de valorar la individualidad, valorar la soledad, valorar el autosostén, creer que todo es desde lo solitario, creer que todo tiene que ser un logro personal, y esto obviamente te impide conectar con la posibilidad de incorporar miradas diferentes, de abrirte a ser con otros o con otras, que esta es la clave del ascendente Libra. Si Capricornio en tu casa 4 te está dando la base suficiente como para que puedas desarrollar confianza en vos mismo o en vos misma, y además abrirte a intercambiar con otras personas, a equilibrar, a ir balanceando tu propia creatividad, también, digamos, en base a lo que esos estímulos externos detonan, si te está potenciando eso, realmente lo estás viviendo de manera muy creativa. Y ahora, si lo que haces es reprimirte o inhibirte tu exploración del ascendente y llevarte a quedarte pegado o pegada a los lugares conocidos, bueno, ahí te recomendaría que pongas especial atención, porque eso es algo que tendrías que ir moviendo para que esta energía del ascendente se despliegue de manera más consciente. Este es un resumen de lo que propone la energía de tu ascendente Libra. Por supuesto que hay mucho más para hablar y que cada carta
o cada ascendente se expresa de manera diferente, pero bueno, esta información te puede ayudar a potenciar esta energía. Así que te invito a que compartas, si tenés ganas, tu propia experiencia con este ascendente, cuál es tu percepción de las cosas. Y también te invito a que si esta información te resultó útil, la compartas con otras personas a las que les pueda servir. Te invito a que le des me gusta a este video y a que te suscribas a mi canal si todavía no lo hiciste. La verdad es que creo que está buenísimo que se estén sumando. Les agradezco a quienes ya lo están haciendo. Y bueno, voy a seguir desarrollando esta temática de los ascendentes. También pueden dejarme en los comentarios qué otros videos les gustaría ver, qué temáticas les interesan dentro de la astrología, como para seguir sumando info que les interese escuchar y recibir. Les dejo un abrazo muy grande y espero que sigan muy bien. Nos vemos en el próximo video.